¿Has suspendido la oposición y no sabes qué hacer? ¿Has aprobado la oposición, pero no has cogido plaza? ¿O simplemente es la primera vez que te vas a presentar y te planteas, joder, ¿qué pasa si suspendo? Bueno, a lo largo de este vídeo intentaré dar respuesta a estas preguntas y te dejaré algunos tips, algunos consejos, algunas estrategias para afrontar este delicado momento de la oposición. Este es el canal de YouTube de Bombero Ninja. Mi nombre es David, soy bombero del Consorcio de Toledo y vamos con el vídeo de hoy. Muy buenas de nuevo, compi, y bienvenido al canal de YouTube de Bombero Ninja. Hoy vamos a hablar de el suspenso en la oposición. Esa palabra tan odiada, esa palabra tabú, esa palabra maldita de la que ningún opositor queremos oír. Pero es, bajo mi punto de vista, una palabra también que debemos de tener en cuenta, que debemos de valorar y que tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. Si es que sucede, que ojalá y pilles a la primera. Vale. Como digo, soy bombero del Consorcio de Toledo y recientemente he aprobado mi oposición, pero he suspendido muchas. Y he pasado por muchas oposiciones en las que he aprobado y no he cogido plaza. Entonces, ¿cómo afrontamos este momento? ¿Cómo afrontamos ese suspenso? Vale, antes de nada, antes de continuar con este vídeo, y si te gusta el contenido que hacemos en el canal, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos. Dicho esto, vamos a empezar el vídeo diferenciando entre suspender una oposición, suspender el teórico, suspender las pruebas físicas, suspender la conducción, suspender psicotécnicos, suspender alguno de los ejercicios de la oposición o aprobar la oposición pero no coger plaza. ¿Vale? Son, bajo mi punto de vista, dos cuestiones diferentes. Y las vamos a afrontar de manera diferente. Te voy a dar una serie de consejos para cada una de ellas. Vale. También, antes de continuar, déjame decirte que hay que normalizar un poco el suspender la oposición. ¿Por qué? Porque lo normal es suspender una oposición. Y tú me estarás diciendo, pero David, ¿qué dices? Sí, lo normal es suspender una oposición. ¿Por qué? Porque si analizas el número de instancias, el número de personas que se presentan a un examen y el número de aprobados, el número de plazas, pues lo normal es no pillar plaza. ¿Vale? Si nos ceñimos a lo que dice el diccionario, a lo que dice la RAE, de lo que es la normalidad, bueno, pues podemos concluir que normalidad es aquello que se repite con más frecuencia, ¿no? Aquello que se da con mayor asiduidad. Y pues si hay 10 plazas y se presentan 500 opositores, hay 10 opositores que van a coger plaza y 490 que no van a coger plaza. Por lo tanto, lo normal en una oposición es suspender. A mí me gusta aclarar esto porque es una manera de quitarnos presión, los opositores, ¿vale? Los opositores, hay veces que hay dos tipos de opositores también, opositores que no quieren pensar para nada en el suspenso y opositores, como era mi caso, que sí que pensaban en el suspenso, sí que pensaban en la posibilidad de no pillar plaza, pero como herramienta, como estrategia para apretarme un poco más las tuercas y esforzarme, si cabe, aún un poco más, ¿vale? Entonces, vamos a relativizar el suspenso, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que es lo habitual, que lo extraordinario, lo que se sale de lo normal, es pillar la plaza. También es verdad que puedes suspender bastantes oposiciones, que puedes presentarte a oposiciones en las que no cojas plaza, pero, amigo, una vez que la coges, es para toda la vida. Por lo tanto, merece la pena. Merece la pena. Vale, vamos a analizar la estrategia que tenemos que llevar a cabo cuando hablamos de un suspenso. Vamos con ello. También tenemos que diferenciar entre dos situaciones. He suspendido mi oposición principal, la que llevo años preparándome, o he suspendido una oposición a la que he ido a sumar experiencia, a la que me he presentado pues para coger experiencia en exámenes, en la que no iba preparado y pues bueno, pues simplemente me he presentado para ver qué tal y para ir sumando esa experiencia. Vale, en el segundo caso pues no pasa nada, es lo más normal. Si has ido a probar suerte y estás compitiendo contra opositores que llevan años preparando su oposición,
Lo normal es suspender. Así que no te preocupes porque, vamos, es totalmente normal. Lo extraordinario, sería una quimera aprobar ese tipo de oposiciones. No es lo normal. Vamos a analizar qué pasa si suspendo la oposición que llevo años preparando. Vale, se pueden dar, bajo mi punto de vista, 4 tipos de suspenso o 4 tipos de, he aprobado sin plaza, ¿vale? Bien, el primero de ellos, un error que cometemos nosotros, un error que comete el opositor, ¿vale? Un error que solo es achacable a nosotros mismos, ¿vale? El segundo de ellos, un error, vamos a llamar no forzado, como en el tenis, me parece que es en el tenis, en el que se dice error no forzado. Vale, es un error no forzado, es un error que hemos tenido, un fallo que hemos tenido, pero que no es achacable a nosotros mismos. Que si nos hubiéramos presentado 2 o 3 veces a esas pruebas físicas, a ese psicotécnico, a ese teórico, hubiéramos suspendido igual, porque no es un fallo nuestro, o al menos no es un fallo enteramente nuestro, ¿vale? El tercero, un accidente. Una oposición, por muy bien preparado que vayas, por muy bien que controles todos y cada uno de los ítems de la oposición, todos y cada uno de los ejercicios de la oposición, siempre va a haber o siempre va a existir la posibilidad de tener un accidente y tenemos que contar con ello. Y el cuarto supuesto es, oye, he aprobado la oposición por completo, pero no he estado entre los mejores, ¿vale? Digamos que existen esas 4 variantes de no pillar plaza. ¿Vale? No pillar plaza, pues por un error que hemos cometido nosotros, no pillar plaza por un error, vamos a llamarlo, no forzado, no pillar plaza porque, ha sido un accidente lo que ha pasado, no pillar plaza porque, pues, he estado entre los que no eran los mejores. O sea, vamos a ver, son 50 plazas y he quedado el 80. Pues he aprobado la oposición, pero no he pillado plaza. Venga, vamos a analizar cada uno de ellos. El primero de ellos, y lo voy a sustentar, lo voy a argumentar, me voy a apoyar en experiencias personales, ¿vale? Creo que es un vídeo que puedo hacer con conocimiento de causa, porque como te digo, yo he estado mucho tiempo opositando y he suspendido varias oposiciones y ha habido bastantes también que he aprobado sin plaza. Por lo tanto, vamos a ir analizando cada tipo de suspenso y lo voy a apoyar con una experiencia personal. Lo voy a ilustrar con una experiencia personal. El primero de ellos, error cometido por el opositor. Es un error que hemos cometido nosotros mismos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que analizar en qué hemos fallado y que no nos vuelva a pasar, ¿vale? Por ejemplo, yo me presenté a la oposición en una bolsa de trabajo para la Diputación de Cuenca. Fue el examen teórico por julio, me parece, o últimos de junio o así. Entonces, bueno, pues yo pensé, vale, las físicas casi seguro que se van a ir después de verano. Ya las alturas a las que estamos, lo más normal es que nos examinemos ahora del teórico y las físicas se vayan después de verano. Consecuencia, me relajé. Dejé de entrenar o no entrené como debería y me dediqué a estudiar, a reventar el teórico porque yo pensaba que iba a tener todo el verano para entrenar. Por lo tanto, pues bueno, me dediqué a estudiar, quedé, me parece que entre los 10 mejores de esa bolsa, de esa oposición, y cuando publicaron las notas, publicaron que daban un periodo de reclamación, no recuerdo si de 3 días, y que a la semana eran las pruebas físicas. Me pilló el toro. Compi, me pilló el toro, pero bien pillado. Entonces, quedé entre los 10 mejores del temario. Hice muy buen temario para ser una oposición que no era la mía, porque no era una oposición, mi oposición principal, pero suspendí en el 1000, ¿vale? Yo siempre soy una persona a la que le ha costado mucho la carrera y, por supuesto, si no la tienes entrenada, pues peor todavía. Entonces, suspendí el 1000. Error, cagada, pero hay que analizar y mejorar, ¿vale? Quiero que te quede algo claro de este vídeo y con eso me conformo, y es: un suspenso no vale de nada si no analizamos el porqué y aprendemos de esos errores, ¿vale? Aprendemos de esos errores y mejoramos de cara a la oposición, porque si no, volverás a cometer el mismo error. ¿Cómo aprendí yo de
De esa experiencia, pues aprendí a no descuidarme nunca en las pruebas físicas, nunca, a estar siempre en un estado de forma lo más óptimo posible para estar preparado en el momento en el que me convocasen. Por lo tanto, analicé en qué había fallado y mejoré, ¿vale? Y no me volvió a pasar. Segundo caso, un error no forzado, ¿vale? Me presenté a mi oposición principal, era la oposición que yo llevaba tiempo preparándome, era la oposición de la Comunidad de Madrid. Primer ejercicio es psicotécnico y examen teórico. El teórico me salió muy bien, pero el psicotécnico saqué muy mala nota y eso hizo que no pasara el corte, ¿vale? Error no forzado porque yo, analizando esa oposición, analizando el por qué no había pasado ese corte, me di cuenta de en qué podía mejorar. Vale, pues suspendí el psicotécnico, o mejor dicho, no pasé el corte por culpa del psicotécnico, pero yo en mi preparación hacía psicotécnicos todos los días. Y cuando digo todos los días, es todos los días. De hecho, si algún día estaba muy cansado como para estudiar, hacía un psicotécnico igualmente. Por lo tanto, no fue culpa mía. O sea, si hubiese tenido que volver a preparar la oposición, la hubiese preparado de la misma manera. Porque hacía psicotécnicos todos los días. ¿Qué pasa? Pues que fue el psicotécnico más difícil de la historia de la Comunidad de Madrid y no fui el único opositor al que le pasó eso. Por lo tanto, es un error no forzado. No lo podía mejorar de ninguna manera. No podía hacer más psicotécnicos de los que ya había hecho. Por lo tanto, analicé y dije, vale, pues no ha sido culpa mía, entre comillas, ¿vale? Quizás sí fue culpa mía el no saber afrontarlo de distinta manera, en la estrategia a la hora de, pues, encontrarme un examen tan difícil, etc. Bueno, cosas que pasan. Tercer tipo de suspenso o tercera manera, vamos a llamarlo, de no pillar plaza. Un accidente. Me presento a la oposición de Huesca y en el 60 me rompo. En el 60 me rompo el isquiotibial después de haber hecho la oposición el teórico y de estar muy cerca de pillar plaza, pues me rompo el isquiotibial en el 60. Como consecuencia de ello, pues me sale un 60 penoso, me sale un 1000 que tuve que hacer a continuación medio cojo penoso y con las físicas me aleja totalmente de la posibilidad de pillar plaza. Acabé aprobando la oposición y gracias a eso pude entrar en una bolsa y gracias a eso pude vestirme de bombero la primera vez, porque me llamaron para trabajar de interino, pero quién sabe si, habiendo hecho unas físicas mejores, no hubiese podido coger plaza. Fue un accidente, compi, porque yo calenté bien, hice estiramientos, hice calentamientos, me llevé gomas, hice sprints, entré sudando al 60... estiramientos no, es bueno, una serie de ejercicios que me recomendó mi fisio, propioceptivos o algo así me parece que se llama. Bueno, el caso es que preparé el 60 como hay que prepararlo, no entré frío, nada de eso. Sin embargo, pues me rompí, ¿vale? Me rompí. Enseñanzas que aprendí de eso, pues bueno, aprendí a entrenar mejor el femoral, puesto que era una parte que tenía débil, lo entrené mejor, lo cuidé mejor, fui al fisio, fui tal, y bueno, pues cuando tuve que hacer un 200 en la oposición de Toledo, no me puse clavos porque son más lesivos, lo hice con voladoras, en fin, también corregí algunas cosas. A pesar de que fue un accidente, corregí algunas cosas que me ayudaron a mejorar, ¿vale? Por lo tanto, también, aunque sea un accidente, también podemos extraer lecciones positivas. Y pues bueno, cuarto error o cuarto motivo por el que no pillamos una plaza, pues no he estado entre los mejores. Me presenté a Ciudad Real y de 26 plazas quedé el 28. Pues es una muy buena oposición, pero simplemente no he estado entre los mejores. ¿En qué podía haber mejorado? Pues quizá podía haber mejorado el supuesto práctico, lo podía haber enfocado de otra manera. La conducción, bajo mi punto de vista, no se me evaluó justamente, pero eso, bueno, es un indemostrable y no se puede mejorar o no se puede demostrar. Pero bueno, simplemente, compi, pues no estuve entre los mejores. Eran 26 plazas y quedé el 28. Hice muy buena oposición, pero no estuve entre los mejores. ¿Qué le vamos a hacer? Analizadas estas experiencias personales, analizados estos 4 supuestos en los que no pillamos plaza, en los que suspendemos una oposición, déjame decirte también que después de esto es necesario pasar un periodo de duelo,
¿vale? Yo me presento a mi oposición principal, que llevo 3 años preparándola, y suspendo. O no pillo plaza. Pues hay que dar un periodo de duelo. No puedo, si suspendo un sábado, no puedo el lunes volverme a poner a estudiar. Además, la preparación de un examen es muy dura, los últimos meses, las últimas semanas son muy duras y necesito un periodo de duelo, un periodo de desconexión, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? Pues eso te lo va a pedir tu cuerpo. Yo siempre digo que el periodo de duelo debe durar hasta que tengamos ganas de estudiar otra vez. Y esas ganas de estudiar otra vez, no puedo volver a estudiar 8 horas como estaba estudiando antes del examen, sino que tiene que ser una adaptación progresiva. Tiene que ser una adaptación progresiva, empezar por 3 horas, 4 horas, 5 horas, hasta volver a coger una velocidad de crucero para volver a preparar esa oposición u otro objetivo que nos hayamos planteado. Así que, compi, en el vídeo de hoy extraemos una serie de enseñanzas, y es que el suspenso no vale de nada si no analizamos por qué ha sucedido y ponemos los medios necesarios para que no vuelva a suceder. Por último, déjame dejarte una frase, valga la redundancia, y es que la segunda vez que cometemos un error ya no es un error, es una elección. Así que aprende de tus errores, aprende de los errores que cometan los demás, y no te fustigues si suspendes una oposición, porque lo normal es suspender. Hay que aprender de ello y a la siguiente darlo todo de nuevo. Ha sido un placer, me despido, nos vemos en los siguientes vídeos.